Prácticamente alegando corrupción, el presidente de la República, en cuanto llegó al mandato, decidió desaparecer la Policía Federal. En su lugar creó la Guardia Nacional, que en otros países tiene carácter civil, mando civil también, por cierto, pero acá decidió no solo evitar esa parte civil, sino integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si revisamos la Constitución nos damos cuenta que algunos artículos indican que eso no puede ser. Y de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo decidió hace unos días. El presidente de la República lo tomó muy personal, está muy molesto al respecto, pero teóricamente no puede haber nadie por encima de la ley, cosa que dice él mismo. Pero platicamos con la experta. Con nosotros la maestra Edna Jaime, directora de México Evalúa. Maestra, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Alfredo? Pues gracias por invitarme a opinar sobre este tema. Creo que es bien importante estar informados, saber las implicaciones, primero, de la decisión del presidente de trasladar la Guardia Nacional al Ejército, a las Fuerzas Armadas. Y ahora, pues, ¿qué sigue? Ahora que la Suprema Corte ha declarado inconstitucional, pues, algunos elementos de esta iniciativa gubernamental. Lo primero que tengo que decir es que en el 2019 se dio una amplísima discusión para hacer las reformas necesarias que le dieran al país los instrumentos y las instituciones para articular una buena estrategia de seguridad. Y la discusión giró en torno precisamente de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hubo una discusión amplia, un amplio consenso entre las fuerzas políticas y algunos grupos de sociedad civil que fueron invitados a participar en el debate en aquel entonces, y se decidió que se iba a crear la Guardia Nacional, pero con un carácter civil. Fue muy claro, es muy claro el texto constitucional y aquel acuerdo político. Eh, Se partía del hecho de que el presidente López Obrador había tomado la decisión de disolver a la Policía Federal y que se necesitaba un cuerpo de seguridad a nivel nacional, federal nacional, y entonces se pusieron de acuerdo nuestros legisladores, pocas veces lo hacen con un acuerdo tan amplio, en que está bien la Guardia Nacional, pero de carácter civil. Y también se hizo un planteamiento muy claro que las Fuerzas Armadas tenían que salir de las tareas de seguridad, que iban a permanecer 6 años más. Quedó en un transitorio en esta Constitución, pero después de esos 6 años tenían que retirarse. Y necesitamos un periodo de transición para consolidar las capacidades civiles. ¿Qué ha pasado? Que la Guardia Nacional ha estado adscrita de facto, ha recibido entrenamiento militar, ha recibido presupuesto militar, elementos del ejército han pasado a formar parte de las filas de la Guardia Nacional. Entonces, pues realmente todo lo que tiene que ver con pues el entrenamiento, la doctrina de la Guardia Nacional sí está marcada por el sello de las Fuerzas Armadas. O sea, al presidente le pareció que era conducente, consecuente, pues trasladarlas a las Fuerzas Armadas. Están ahí, en realidad, de facto están ahí. Entonces, la decisión de la Corte vuelve a dar validez a aquel acuerdo fundamental de las fuerzas políticas en el legislativo mexicano, una reforma constitucional, y pues le corrige la plana al presidente. La pregunta es, ¿qué sigue? Yo creo que hay dos consecuencias. Una, una posible escenario, o más bien dos escenarios. Un posible escenario que el presidente desacate y que concluya su mandato no haciendo ninguna modificación en los hechos, me refiero a los hechos de cómo se ha manejado la Guardia Nacional. Eh, la otra, él mismo lo dijo, va a presentar una iniciativa preferente antes de abandonar el cargo para que el próximo presidente, si es de Morena y si consigue una mayoría en el legislativo, puedan reformar la Constitución que él mismo reformó. Ya no le gustó la reforma constitucional que promovió al inicio de este sexenio. Entonces está promoviendo que por una reforma constitucional la Guardia Nacional sí esté adscrita al ejército, y vamos a ver cómo se maneja esto en tiempos de campaña y si finalmente se logra eventualmente
la reforma constitucional. Si no le lograra, ¿qué podemos hacer? Hemos dedicado van a ser 6 años a la creación de un cuerpo de seguridad que tiene naturaleza, formación, doctrina militar, y eso no necesariamente sirve a la seguridad pública, al contacto con el ciudadano. Un soldado es entrenado con otra lógica, no la lógica del policía que da rondines, de quien puede hacer una detención y presentar ante la autoridad a un presunto delincuente. Es otra formación, otra lógica, otra doctrina. El ejército tiene la función del cuidado de la seguridad nacional, no de la seguridad pública. Entonces, la pregunta es, ¿podremos reconvertir a la Guardia Nacional en un cuerpo civil, con entrenamiento civil, con enfoque, con mandato orientado a la seguridad? ¿O qué hacemos con una Guardia Nacional? Ya es lo que tenemos. Y el punto importante, maestra Jaime, también tiene que ver con si la Guardia Nacional ya cumplió con cierto entrenamiento no militar y de seguridad, sino de cuestiones de derechos humanos que se habían comprometido a eso, porque ese es otro punto. El hecho de tener que tener enfrente una Guardia Nacional que puede reaccionar de cierta manera, pero que solo hasta ahorita puede ser juzgada en una corte marcial del ejército y no civil, que esa es una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que ha sido un entrenamiento insuficiente. No lo puedo decir con los datos en la mano porque acceder a información de la Guardia Nacional ha sido muy difícil. A pesar de que presentamos solicitudes de acceso a información, las respuestas generalmente no son accesibles. Nos dicen que no existe, que es información clasificada. Entonces conocemos muy poco, pero podemos suponer que en un lapso tan corto de tiempo es difícil que alguien que se haya formado en las filas de las Fuerzas Armadas pueda adquirir un entrenamiento completo para convertirlo en un policía civil con ciertas funciones. Entonces, yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo enorme, también transparente, para ver cómo esta Guardia Nacional realmente adquiere un carácter civil, se convierte en una policía nacional con entrenamiento para hacer funciones de seguridad pública, que lo entiendo que pueden ser de reacción, porque tenemos mucha capacidad de fuego por parte de los grupos criminales. Entonces, el Estado mexicano tiene que tener una capacidad de fuego pues del mismo tamaño. Claro. Pero sí necesitamos un entrenamiento especial, reconvertirla y sujetarla a controles. Toda policía, o podemos hablar de ejército, podemos hablar de policía civil, si no tiene controles, se puede pervertir, puede abusar de su poder. Estamos hablando de personas armadas, entonces, que representan al Estado, pero a su vez deben ser controladas por el Estado. Entonces, Maestra, perdóneme por favor que le interrumpa. Usted mencionó hace un momentito dos posibilidades en cuanto a la decisión del Ejecutivo. ¿Le parece bien? Vamos a esperar a ver el Ejecutivo o la Suprema Corte qué camino toman y volvemos a platicar para ver hacia dónde se dirige la Guardia Nacional. ¿Le parece bien? Me encantaría, Alfredo, porque es un tema central para Con mucho nosotros. gusto. Claro que sí. Yo agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, buen día, buen martes, maestra Edna Jaime. Ella es directora de México Evalúa, por cierto.